Continuamos con la resolución del simulacro P32. Pregunta 45. Me dan un gráfico de barras donde se representan la recaudación de impuestos en millardos de 3 zonas de Caracas en los 4 trimestres del año. Tenemos la zona este, que es la primera, la zona oeste, que es un poco más oscura, la segunda, y la zona clara, que es la blanca, que es la zona norte. De las siguientes aseveraciones vamos a evaluar cuáles son ciertas. La pregunta es cuáles son ciertas. 1. La disminución en la recaudación de la zona oeste del tercer al cuarto trimestre fue del 25%. Estamos en la zona oeste, la del medio, del tercer al cuarto trimestre. En el tercer trimestre, esta recaudación fue, podemos verlo, 60. Y en el cuarto trimestre, la zona del medio, la recaudación es hasta acá abajo 30. Es decir, si pasó de 60 a 30, bajó 30. Y 30 a partir de 60, que es el punto de partida, es la mitad, o sea, un 50%. No es el 25%, por lo tanto la 1 no es cierta. Si la 1 no es cierta, tenemos que tachar todas las alternativas que incluyan a la 1 como cierta. Y sería la opción A, que dice que todas son ciertas. Segunda, el valor absoluto de la variación que experimentó la zona este del primero al segundo trimestre. Vamos a ver de una vez. Zona este, que es la primera columna. Del primero al segundo trimestre pasó de 20 a 30. Es decir, que tuvo un incremento del 10%. Y vamos a compararla con la variación que hubo en la zona norte del tercero al cuarto, la zona blanca del tercero al cuarto. Aquí tuvo una lectura de 40 y acá una lectura de 50. También tuvo un incremento de 10, por lo tanto es igual, con lo cual la 2 es cierto. Si la 2 es cierta, no puede ser cierta que solo la 3. Ahora, o es solo 2 o es 2 y 3. Probamos la 3. La mayor variación absoluta que experimentó la zona este fue del segundo al tercer trimestre. Del segundo al tercer trimestre tuvo este cambio, que pasó de 30 a 90, el cambio fue de 60. Pero no fue la mayor, porque del tercero al cuarto vemos que hubo una disminución mayor. Pasó de 90 a 20, en ese caso fue de 70. Por lo tanto, la 3 es falsa, y si es falsa la 3, la respuesta es la C. La pregunta 46 es de una equivalencia de una expresión algebraica sencilla. Solo tenemos que tener en cuenta que un elemento, un valor, número o variable elevado a la menos 1 es 1 sobre ese valor. Por esa razón, la suma de x a la menos 1 y y a la menos 1 sería esta expresión que está acá, y está elevado a la menos 1 a la menos 1. Hacemos el mínimo común primero, mantenemos el menos 1 afuera, y una vez que tenemos el mínimo común hecho, lo invertimos, y la respuesta entonces es la opción D. La pregunta 47, un artículo experimenta 3 aumentos porcentuales del 10%, que se escribiría 110%, por un segundo incremento que es del 12%, ya tuvimos el del 10, ahora el del 12, que sería 112%, esto lo hemos visto en clase, por el tercer aumento, que sería del 5,5, o sea, el 105,5% del valor inicial, que fue 50. Hacemos este cálculo, que es bastante fastidioso por los números, y nos da 64,9. Como me lo piden aproximado, escogemos la opción D, 65. Pregunta 48. Para preparar 4 porciones de torta se usan 3/4 de taza de sémola, y para preparar 6 porciones se usa 1 taza de sémola. ¿Cuántas tazas se necesitarán para preparar 5 porciones? El enunciado me habla de un planteamiento que claramente apunta a una regla de 3. Si planteamos lo que está en el enunciado en una tabla, tenemos por un lado porciones de torta y por otro lado tazas de sémola. Vemos que 4 porciones de torta, 3/4, 6 porciones de torta, 1 taza de sémola. Nos damos cuenta que aquí no hay proporción, puesto que si aumentamos en 2 el número de porciones de torta, que es el 50% de 4, debería aumentar el 50% de 3/4, y no ocurre así, puesto que para un incremento de 2 porciones de torta, existe de 3/4 a 1 un incremento de 1/4. Y esto es lo que me va a permitir construir la regla de 3. Y diríamos acá, para una variación
de 2 porciones de torta, tenemos una variación en tasas de 1/4. Si entonces, en lugar de pasar de 4 a 6, pasamos de 4 a 5, que es la pregunta, entonces sería para una variación de 1, para pasar de 4 a 5, solamente aumentando una porción de torta, ¿cuántas porciones de variación en las tasas de sémola hay? Hacemos la regla de 3 y nos da 1/8. Por lo tanto, le sumaremos a 3/4, le sumaremos 1/8, y eso nos va a dar 7/8, que es la respuesta D. La pregunta siguiente, la 49, es una pregunta de analogías de figuras. Esta es la figura 1, es a Y, que sería la figura 2, como Z, que es la figura 3, Y es la figura 2, y Y es la figura 3, sería la figura 4, que sería esta es la figura 1. Entonces basta probar las opciones para darnos cuenta que la opción A es la correcta, puesto que, tal como se observa acá abajo, si colocamos la opción A en el lugar del enunciado original, tendríamos que este triángulo con una pequeña, una asa, como si fuera una asa de una taza, a un lado, es A, el mismo triángulo pero con doble asa, es tal como, en este caso, la figura 3, que sería esta figura, que es un cuadrado, o en este caso un rombo, con una pequeña línea abajo, sería como la número 4, que es la misma cuadrado, pero con la figura para ambos lados. Basta probar las respuestas para darnos cuenta que la opción correcta es la A. La pregunta última, número 50, dice que los precios en dólares del oro y la plata en el primer trimestre del año se muestran en la siguiente tabla. ¿Cuál tuvo una mayor estabilidad porcentual en sus precios? Vamos a pensar qué significa estabilidad porcentual. Un producto será más estable cuando tenga menos variación porcentual. La variación porcentual, esto lo hemos visto en clase, se ve como la variación, en este caso la suma de las variaciones, la variación total, dividido entre el promedio, multiplicado por 100% para llevarlo a porcentaje. ¿Cuál es el promedio del oro? 6,4, 6,6 y 6,5 nos da un promedio de 65. En el caso de la plata, 40, 39 y 38 da claramente un promedio de 39. En el caso del oro, respecto de 65, que es su promedio, ¿cuál fue la variación? 1 para abajo y 1 para arriba, o sea que la suma de la variación digamos acumulada, sería 2. La suma de la variación sería 2. En el caso de la plata, sobre un promedio de 39, aquí subió 1, aquí bajó 1, tenemos el mismo caso. La variación acumulada es 2. Entonces, ¿qué vamos a establecer? Como a mayor variación, menor estabilidad, y a menor variación, mayor estabilidad, queremos el que tenga la mayor estabilidad, es decir, la menor variación. En el caso de la plata, el cálculo sería 2, que es la variación, sobre 39, que es el promedio, por 100%. Y en el caso del oro, sería 2, que es la variación, sobre 65, que es el promedio, por 100%. Claramente, el oro tiene una menor variación porcentual, por lo tanto, una mayor estabilidad. Por eso la respuesta es de la opción B.